Buenos días, hermanos. Si gustan tomar su lugar. El día de hoy, hermanitos, voy a leer un capítulo del libro Todavía mueve piedras, en relación a los versículos que acabamos de leer ahorita. Gracias a Dios. No tengan miedo, porque sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue resucitado. No, Él no está aquí, ha resucitado tal como lo dijo. Es un domingo por la mañana, a la hora del amanecer. El cielo está oscuro, y de hecho estas son las palabras de Juan, siendo aún oscuro. Es una oscura mañana de domingo. Había estado oscuro desde el viernes. Oscuro por la negación de Pedro. Oscuro por la traición de los discípulos. Oscuro por la cobardía de Pilato. Oscuro por la angustia de Jesús. Oscuro por el júbilo del enemigo. Un rasgo de luz proviene de un pequeño grupo de mujeres que se mantiene de pie a cierta distancia. Estaban observando la cruz. Son dos Marías. Una es la madre de Santiago. La otra es María Magdalena. ¿Por qué se encontraban ahí ellas? Estaban para decir su nombre, para ser las últimas voces que oyera antes de su muerte, para preparar su cuerpo para el entierro, para limpiar la sangre de su barba, sus piernas, para cerrar los ojos y acariciar su rostro. Están allí. Son las últimas en abandonar el Calvario y las primeras en llegar a su tumba. De manera que temprano en la mañana ese domingo abandonan sus camastros y caminan por el sendero sombreado por los árboles. La de ellas es una tarea sombría. La mañana solo promete un encuentro, el encuentro con un cadáver. Recuerden que María y María no saben que esta es la primera Pascua de Resurrección. No tienen esperanza de que la tumba esté vacía. No están conversando sobre cuál será su reacción al ver a Jesús. No tienen ni la más mínima idea que el sepulcro ha quedado desierto. Hubo algún momento en que tal vez osaron albergar tales sueños, pero ya es demasiado tarde para lo increíble. Los pies que anduvieron sobre el agua habían sido perforados. Las manos que habían sanado leprosos habían sido inmovilizadas. Las aspiraciones nobles de llenar las cestas de panes con peces y pan estaban clavadas a la cruz desde el día viernes. María y María han venido para untar con óleos tibios un frío cuerpo y decir adiós al único hombre que dio motivo a sus esperanzas. Pero la esperanza no es lo que lleva a las mujeres a aquella colina hasta el sepulcro. Es deber, es pura devoción. No esperan recibir nada a cambio. ¿Qué podría dar Jesús ahora? ¿Qué pudiera ofrecer un hombre muerto? Las dos mujeres no están subiendo la montaña para recibir, se dirigen hacia la tumba para dar y punto. No existe motivación más noble que esa. Hay momentos en los cuales nosotros somos llamados a amar sin esperar nada, ninguna recompensa. Momentos en los cuales somos llamados a dar dinero a personas que nunca nos darán las gracias, a perdonar a aquellos que no nos perdonarán jamás, a llegar temprano hasta el atardecer, retirarnos cuando nadie más nos nota, no notan que nosotros estuvimos allí. El servicio surge del deber. Este es el llamado del discipulado. María y María sabían que debía realizarse esa tarea. El cuerpo de Jesús debía ser preparado para el entierro. Pedro no se presentó para hacerlo. Andrés no se brindó tampoco como voluntario. No aparecía en ninguna parte la mujer adúltera perdonada, ni los leprosos sanados. De modo que las dos Marías deciden hacerlo ellas mismas. Me pregunto si a mitad del camino hacia la tumba se habrán sentado a reconsiderar. ¿Qué habrá sucedido? ¿Qué habría sucedido si se hubiese mirado
la una a la otra, expresando su desaliento, a la vez que se preguntaran, ¿de qué sirve todo esto? ¿Qué hubiera pasado si se hubiesen dado por vencidas y si una le hubiera levantado sus brazos en señal de frustración mientras gemía, estoy cansada de ser la única que demuestra interés? Esta vez, para variar, que sea Andrés quien lo haga, que demuestre a Natanael un poquito de sus dotes de líder. Ya sea que hayan sufrido esta tentación o no, me alegra que no hayan abandonado su propósito. Eso habría sido trágico, pues verá, nosotros sabemos algo que ellas no sabían. Sabemos que el Padre estaba mirando a María y María. Ellas pensaban que estaban solas, pero no era así. Pensaban que su travesía pasaba inadvertida. Estaban equivocadas. Dios lo sabía. Él las estaba mirando desde arriba. Las veía subir la montaña. Él medía sus pasos. Él se sonreía al ver sus corazones y se emocionaba por su devoción y les tenía preparada una sorpresa. Y hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo llegando y removió la piedra. Se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos, inmóviles. Esto es lo que noté hoy por primera vez, hermanos. ¿Por qué el ángel removió la piedra? ¿Para quién lo hizo? ¿Para Jesús? Eso es lo que podemos pensar. Simplemente suponemos que el ángel removió la piedra para que Jesús pudiera salir. Pero reflexioné acerca de eso. ¿Era acaso necesario que la piedra fuera removida para que Jesús pudiera salir? ¿Necesitaba Dios alguna ayuda? ¿Se encontraba el vencedor de la muerte debilitado al punto de no poder desplazar la piedra de un empujón? No lo creo. El texto da la impresión de que Jesús ya había salido cuando fue removida esa piedra. En ningún lugar de los evangelios dice que el ángel quitó la piedra para Jesús. Entonces, ¿para quién fue desplazada esa piedra? Escuche lo que dice el ángel. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La piedra no fue removida para Jesús, sino para que las mujeres pudieran mirar adentro. María mira a María y ésta sonríe de la misma manera que lo hizo cuando los panes y los peces seguían saliendo de la cesta. La vieja pasión se inflama. Repentinamente está permitido nuevamente volver a soñar. Y recuerdo lo que dijo Dios. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y pronto, decid a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos, y he aquí va delante de nosotros a Galilea, y allí le veréis. María y María no tienen necesidad de que el mensaje sea repetido. Giran sobre sus talones y comienzan a correr en dirección a Jerusalén. La oscuridad ya se ha ido. Ha salido el sol. El Hijo se ha levantado, pero aún el Hijo no ha terminado. Aún les aguarda otra sorpresa. He aquí Jesús salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El Dios de la sorpresa se manifiesta nuevamente. Es como si dijese, ya no puedo seguir esperando. Vinieron hasta aquí para verme, les voy a caer de sorpresa. Dios le hace eso a los que son fieles a Él, hermanos. Justo en el momento en que la matriz se vuelve demasiado vieja para concebir, Saraí queda embarazada. Justo en el momento en que el fracaso excede a la gracia, David es perdonado. Justo en el momento en que el camino es demasiado oscuro para María y María, el ángel reluce. El Salvador se hace ver a las dos mujeres y éstas nunca volverán a ser las mismas. La lección, 3 palabras. No se rinda.
¿Está oscuro el sendero? No se siente. ¿Está largo el camino? No se detenga. ¿Está negra la noche? No abandone. Dios está mirando sin saberlo a usted. Nos está mirando a cada uno de nosotros. Es posible que en este preciso instante le esté diciendo al ángel que quite nuevamente la piedra. Tal vez para alguno de nosotros el cheque ya está en ese correo. Quizás una disculpa está en proceso de elaboración. A lo mejor el contrato del trabajo ya está en el escritorio de alguien. No abandone, pues si lo hace, es posible que pierda la respuesta a sus oraciones. Dios aún envía ángeles, Dios aún mueve piedras, porque ha vencido y está en la gloria. Quisiera ambientar mi reflexión basándome en el anuncio de la muerte y de la resurrección de Jesús, hecho por él mismo. Lo anunció en 3 ocasiones diferentes a lo largo de su ministerio. Lo podemos constatar en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. En los subtítulos que tenemos a lo largo de cada uno de estos evangelios, la primera vez en los evangelios dice: Jesús anuncia su muerte. Sigue su ministerio de sanidad, de predicación, de milagros, y nos encontramos ahora con los subtítulos: Jesús anuncia su muerte otra vez. Continúa nuevamente su ministerio y vuelve a surgir otro subtítulo: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Y cada vez que hizo este anuncio decía: mas al tercer día resucitaré. Si ojeamos cada evangelio y ponemos atención solo a los subtítulos, veremos en estas 3 ocasiones en las que él mismo anuncia su muerte, su resurrección. Toda la obra de Jesús, como lo hemos visto en estos 3 días, tiene una misión en la vida de cada uno de nosotros. Y la resurrección es la etapa que culmina esta obra de redención de nuestro Señor Jesús. Desafortunadamente, hermanos, y con un poco de vergüenza y tristeza entremezcladas, me doy cuenta en mi vida y en la de muchos cristianos que vivimos vidas de derrota, vidas de infelicidad, vidas de tristeza e incluso vidas de depresión, resultado de vivir quejándonos, victimizándonos, lamentándonos de nuestras circunstancias y pruebas, practicando así día a día nuestra incredulidad. Es decir, vivimos nuestra vida como una serie de días de crucifixión, cuando deberíamos de vivirlas permanentemente como días de resurrección. Y al decir nuestra vida no quisiera sonar tan general, sino quiero ser específica, pues la vida se compone del día a día, y el día se compone de 24 horas, y cada hora se compone de 60 minutos. Incluso me atrevería a decir que cada minuto o segmento de segundos los vivimos en derrota y no de victoria. Una preocupación surge en un segundo. Un enojo se produce en segundos. Tengo una diferencia con mi mamá, con mi esposo, con mi hijo, con algún compañero de trabajo, con algún amigo, el novio o la novia, hermanos. Todo esto se genera en cuestión de segundos. Una queja por la economía, por la enfermedad, por una familia disfuncional, por un matrimonio difícil, por un trabajo agobiante, por unos vecinos indeseables, se produce en apenas un tronar de dedos. Y nosotros, hermanos, esa queja, ese enojo, esa tristeza, esa impotencia, la atesoramos, la cobijamos, la alargamos como si fuera un elástico, que jalamos y jalamos hasta donde ya no puede dar más. Todo esto lo hacemos, hermanos, cada día, cada hora. Nos dura durante días, semanas, años. Vivimos en rencor, vivimos odiándonos cuando debemos llevar a la práctica lo que Jesús vino a enseñar.
Entonces, hermanos, finalmente no hay diferencia entre nosotros y los discípulos de aquellas mujeres que vivieron en carne propia la crucifixión y la muerte de su Señor y se olvidaron de sus palabras, diciéndoles que no todo terminaría con su muerte. Se olvidaron del anuncio de la resurrección, se olvidaron del anuncio de victoria. Nos admiramos de ellos y a veces hasta los juzgamos diciendo, ¿cómo es posible que reaccionaran así ese domingo? ¿Cómo es posible que se entristecieron por ver una tumba vacía? ¿Cómo es posible que no le reconocieran en el camino a Emaús? ¿Cómo es posible que Tomás no hubiera creído en él? Y así, etcétera, etcétera. Si él ya les había dicho lo que iba a pasar, y lo dijo en 3 diferentes momentos de su ministerio, pero nosotros estamos igual que ellos, o inclusive peor. Ellos tienen la disculpa de la sorpresa, porque fue la primera vez. Fueron los primeros testigos de ese hecho tan singular, porque no había un evangelio escrito que dijera la verdad de lo que iba a pasar, que era el primer domingo de Pascua. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue entonces lo que los hizo entristecerse ese día de crucifixión y esta mañana de resurrección? Lo mismo que nos pasa a nosotros. Se quedaron con un Jesús crucificado y muerto. Se quedaron con la tristeza de la derrota, porque se quedaron con la depresión por el abandono aparente y la obra inconclusa. Nosotros nos quedamos cada día con la acumulación de esas 24 horas, con la tristeza de la enfermedad, con la desesperación, con la falta de dinero, por la angustia de nuestra falta de empleo, por la impotencia de ver una vida familiar disfuncional, por enfrascarnos en nuestra propia vida religiosa, aburrida y sin sentido. ¿Dónde dejamos esos 60 minutos que se convierten en 24 horas cada día, las promesas de nuestro Señor? En que el Señor nos dice, solo por citar algunas citas, nosotros debemos apropiárnoslas y declararlas para nuestras vidas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Si estas promesas las recordáramos solo cada domingo o cada Semana Santa, dicho sea de paso cada año, o cada que las oímos de parte de otro hermano, o cada que vemos un cuadro en la pared, entonces, hermanos, cada segundo, cada minuto, cada día, cada mes, cada año, cada década y toda nuestra vida seguirá siendo una vida de derrota. Un día de crucifixión y con un Jesús que no puede hacer ya nada por nosotros, pues en la práctica sigue estando ahí en la cruz, porque nosotros no vivimos una vida de victoria. Pero si cada segundo, en cuanto llega la tendencia a la queja, a la tristeza, a la preocupación, a la angustia, a la aflicción, nosotros vamos a la palabra y recordamos sus promesas de victoria, de salvación, de poder, de sanidad, de triunfo, entonces el conjunto de segundos y horas producirán un día de victoria, un día de gozo, un día de esperanza, un día de resurrección y una vida victoriosa para cada uno de nosotros. Dios nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, ¿por qué vivir cada día como un viernes de crucifixión? Vivamos a partir de hoy como un domingo de resurrección, porque Dios está vivo y presente en cada una de nuestras vidas. Y su resurrección debe darnos tremendo gozo a nosotros, porque somos sus creyentes, porque la voluntad de Dios es que seamos felices aún en la aflicción, que su pueblo sea alegre y jubiloso, porque no nos ha llamado hermanos
porque Él nos ha llamado hermanos a todos sus creyentes. A pesar de su majestad y pureza y de nuestra bajeza e indignidad, recordemos y sellemos siempre en nuestros corazones lo que dice Juan 3:16. Si gustan repetirlo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es nuestra victoria, hermano. Demos gracias a Dios.